Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. La idea de este canal en español e inglés es básicamente concientizar a la comunidad en general, especialmente la comunidad hispana. Por eso que estoy haciendo este video en español. Um, es sumamente importante por las siguientes razones. Número uno, hay un problema grande de desconocimiento de la enfermedad de Parkinson en la comunidad en general. Y el problema mayor es que la enfermedad de Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa que está afectando más gente en el mundo cada vez más y más. Está creciendo cada vez más en términos de nuevos casos. No es el Alzheimer, es la enfermedad de Parkinson. El otro problema que tenemos es que la gente está viviendo cada vez más. Eso quiere decir que las probabilidades de tener enfermedades neurodegenerativas aumentan, porque el factor de riesgo principal en la enfermedad de Parkinson es la edad. Y como dije anteriormente, este va a ser mi primer video en español. Tengo otros videos en inglés que pueden chequear en el canal. Mi nombre es Luis Ayas. Yo soy neurólogo puertorriqueño de Trujillo Alto, Puerto Rico. Fui terapista físico por 3 años antes de irme a la escuela de medicina. Viví en la República Dominicana por 4 años. Aprendí inglés y me mudé a la ciudad de Nueva York en, en 2006 para empezar mi entrenamiento como internista por 3 años y después me mudé a Nueva Jersey para hacer mi entrenamiento como neurólogo. Después de ahí me fui a Cleveland, Ohio, para hacer cuidados intensivos neurológicos en Cleveland Clinic. Y por último terminé haciendo un año de entrenamiento en desórdenes de movimiento y la enfermedad de Parkinson en Nebraska, en la Universidad de Nebraska, Omaha. Esa es básicamente mi historia larga, corta. Bien, ahora vamos a poner atención a lo que vamos a discutir porque esto es sumamente importante. Esto es bien importante porque en detectar la enfermedad a tiempo mejora la calidad de vida significativamente. Y quizá uno puede envolverse en investigaciones científicas para finalmente encontrar la cura de esta enfermedad que está afectando a mucha gente en el mundo. Recuerden que tenemos muchos tratamientos disponibles, incluyendo tratamientos quirúrgicos, como estimulación de ciertos núcleos profundos en el cerebro. En otro video vamos a discutir de eso. Lo que quiero discutir hoy es cuándo sospechar la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Lo primero que tienen que saber es que la enfermedad de Parkinson se divide en 2 tipos de síntomas: los síntomas motores y los síntomas no motores. Entonces tiene la enfermedad de Parkinson. Los síntomas motores son los síntomas que casi todo el mundo puede identificar. Los síntomas no motores son los que uno no ve o no se ven bien, pero son los más que afectan la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. Vamos a empezar a discutir los síntomas motores. Normalmente, cuando uno escucha la palabra Parkinson, uno cree que todos los pacientes tienen temblores. No es así. Solamente un 70 o un 75% de los pacientes van a tener temblores. El resto de esos pacientes no van a tener temblores. ¿Okay? Eso es una característica que la vas a ver, pero no es la más importante. La más importante para decir que un paciente tiene Parkinson o síntomas de Parkinson son movimientos lentos. Los movimientos lentos. Eso sí que es sumamente importante. Sin eso, uno no puede decir que el paciente tiene Parkinson. Tiene que tener movimientos lentos. Cuando uno tiene movimientos lentos, normalmente uno ve ciertas cosas. Por ejemplo, problemas con la dexteridad de la mano. ¿Okay? No es lo mismo. Antes el paciente podía hacer cosas así, abandonarse la camisa. Ahora tienen problemas haciendo esto, ¿ok? Escribiendo. A veces los pacientes se quejan de que la escritura se está poniendo cada vez más pequeña.
Eso es un síntoma de Parkinson. Eso es un síntoma de movimientos lentos. ¿Ok? Also, las expresiones faciales disminuyen. Disminuye hasta la cantidad de parpadeo que uno hace. Ustedes pueden buscar Muhammad Ali, un video de él antes y después cuando empezó con el Parkinson para que vean la diferencia, cómo cambia el físico y cómo cambia las expresiones faciales. Otro síntoma motor bien común es la rigidez. La rigidez, por ejemplo, los pacientes se quejan que cuando están saliendo del carro, se le hace más difícil salir del carro, se le hace más difícil moverse en la cama de un lado hacia el otro. Esos son síntomas de rigidez. A veces los síntomas de rigidez pueden causar incluso dolores del hombro en el área, en el miembro donde está más rígido. Por ejemplo, si tu rigidez es más, está afectando más el lado izquierdo, pues tú puedes tener dolor del hombro. Eso podría ser uno de los síntomas que te puede dar desde el principio. También el problema con el balance es bien común y ciertos pacientes pueden presentar oso con problemas caminando, como lo que le llamamos un bloqueo, o es como quedarse congelado. Uno trata de empezar a caminar, pero no puede, como que las piernas no quieren moverse. Eso se ve en Parkinson también. Pero recuerden, el problema principal es los movimientos lentos. Si tú no te mueves lentos o tienes una fatigabilidad del movimiento, no puedes decir que tienes Parkinson. ¿Okay? Esa es la característica principal. Ahora vamos a discutirlo. Antes que eso, vamos a ver unos videos para que sepan lo que yo estoy hablando en cuanto a los temblores. Ven esta señora que tiene un temblor en reposo, ¿ok? Y cuando ella mueve la pierna, el temblor como que se va, o por lo menos disminuye. ¿Okay? Ahora mismo ya está en reposo porque la pierna está como guindando y ves el temblor. Este tipo de temblor es característico por Parkinson. ¿Okay? Cuando uno ve una pierna así, temblando, cuando está guindando, fuera de que no hay gravedad, eso es bien característico de Parkinson. ¿Okay? Este otro señor tiene temblores también y pueden ver que el temblor se mejora cuando él mueve. ¿Okay? Pero cuando lo estás descansando en la mano al lado, tú ves el temblor. ¿Okay? Eso es un temblor de reposo, característico de la enfermedad del Parkinson. Los temblores los dividimos en básicamente dos tipos, para hacerlo más fácil. Temblores en reposo, que casi siempre es debido a Parkinson, pero puede ser otras causas también. Y temblores durante la acción, durante el movimiento. Estos dos pacientes, el temblor mayor aquí es en reposo. Estos dos pacientes tienen Parkinson. Vamos a hablar ahora de los síntomas no motores. Y quiero enfatizar que estos síntomas pueden aparecer antes de uno tener los síntomas motores por muchos años. 20 años, 10 años, 15 años. ¿Okay? Uno de los más comunes que muchos pacientes de Parkinson se quejan es el estreñimiento. Bien común. Otro bien común son los desórdenes del sueño. Específicamente, y bien importante, porque este síntoma es bien asociado con Parkinson. Lo que se llama son los trastornos de la conducta del sueño REM. Para
voy a hablar un poquito de esto. Las etapas del sueño se dividen en no REM y REM. REM es la etapa del sueño donde uno se recuerda de los sueños. Uno está soñando, unos sueños vivos. Cuando uno se levanta y uno se recuerda detalles del sueño, es porque está uno en esa etapa del REM. La característica principal de un REM, REM, normal, es que tú tienes que estar paralizado. Tú no te puedes mover. Se supone que tú no te muevas, excepto el diafragma, que es el músculo de la respiración. Si tú te estás moviendo durante esa etapa del sueño, eso es abnormal. Eso no es normal. ¿Ok? Y eso es lo que se le llama trastorno de la conducta del sueño del REM. Y es bien característico de Parkinson. Se cree, en base a los estudios, que la mayoría de esos pacientes, cuando uno los sigue por muchos años, muchos de ellos, la mayoría de ellos, van a padecer de algún tipo de Parkinson, que podría ser Parkinson disease, y hay otros tipos de Parkinson que son los Parkinson, lo que le llamamos Parkinson, que no son típicos, ¿okay? Como por ejemplo la atrofia multisistémica, que es una enfermedad parecida al Parkinson, pero con otras características, y la prognosis no es muy buena. En otras palabras, si tú padeces de estos trastornos del sueño en la etapa del REM, lo más seguro que en algún momento de tu vida tú vas a padecer de Parkinson o algo parecido al Parkinson. ¿Okay? Como mencioné, que es la atrofia multisistémica. Otros desórdenes del sueño bien común que se ven en la enfermedad de Parkinson es la insomnia y estar bien dormido, tener mucho sueño durante el día, pero es algo anormal, es algo como que excesivo. Eso no es normal. Muchos pacientes de Parkinson tienen lo que se llama somnolencia diurna excesiva, y eso es característico. ¿Okay? También la depresión. La depresión puede empezar muchos años antes de Parkinson. Por ejemplo, muchos pacientes que nunca han padecido de depresión y cuando cumplen 50 años empiezan a padecer de depresión o de ansiedad, de la nada. ¿Okay? Esas son cosas que uno ve en pacientes de Parkinson también. ¿Okay? Y hay una razón química en el cerebro para tener eso. Y lo bueno que tienen los pacientes de Parkinson, que ellos responden a los medicamentos, específicamente a los medicamentos antidepresivos. Por eso es bien importante identificar esos síntomas. ¿Okay? Otro síntoma bien importante que uno ve en los pacientes de Parkinson es la actividad excesiva de la vejiga. ¿Okay? Eso quiere decir que, especialmente por las noches, te tienes que levantar muchas veces a ir al baño para orinar. ¿Okay? Imagínate, normalmente cuando uno llega uno se pone más viejo, uno puede ir una vez, 2 veces, y eso se considera normal. Ahora, cuando uno va 4 veces, 5 veces, 6 veces, y tengo pacientes que van hasta 8 veces al baño, imagínate, uno no puede dormir. Y muchos de ellos se levantan 1 o 2 veces y no pueden volver otra vez a dormir. ¿Okay? Y eso le pasa a mucha gente, pero es bien común en el paciente de Parkinson. ¿Okay? Otra cosa bien importante y bien común que ocurre aproximadamente en el 70 o 80% de los pacientes de Parkinson es la disminución de la sensación de olfato. ¿Okay? Eso puede ocurrir inclusive años antes. 20 años, 15 años, 10 años antes de empezar los síntomas motores. Recuerden que cuando digo síntomas motores, me estoy refiriendo a la rigidez, los temblores y los movimientos lentos. ¿Ok? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es no entrar en pánico. Eso no va a resolver nada. Saca una cita con tu médico de cabecera.
¿Okay? Es bien importante que cada persona tenga un médico de cabecera. Yo no tenía un médico de cabecera. Yo empecé a tener un médico de cabecera cuando cumplí los 40 años. ¿Okay? Es bien importante. Habla con tu médico de cabecera. Si es posible que tu seguro cubra a un especialista en desórdenes de movimiento, trata de sacar una cita. ¿Okay? Porque es bien importante. Yo prefiero, obviamente, que si yo tengo Parkinson, que me vea un neurólogo especialista en Parkinson. Cuando yo digo especialista, eso quiere decir que tienen un entrenamiento, que son neurólogos, pero tienen un entrenamiento extra, 1 año, 2 años, dependiendo cuánto investigaciones uno haga, uh, en Parkinson o otros desórdenes de movimiento, que hay muchísimos. ¿Okay? Pero yo prefiero eso, porque la, la cantidad de conocimiento es mucho mayor. So, por último, no se olviden que si les gusta este video, compartir y suscribirse a este canal. Nos vemos pronto.